Una de las noticias que más ha preocupado a nivel mundial desde el mes de febrero es la guerra de Ucrania y Rusia, un conflicto que ya viene ocasionando cientos de heridos y muertos, desencadenando provocaciones en países de Europa, Asia y América. A pesar de los intentos de diálogo y acuerdos, todavía no se llega a un pacto de paz. Y según algunos expertos, esto puede extenderse más tiempo y en algunos casos empeorar la situación. Diferentes medios han estado cubriendo cada situación de este acontecimiento y la tecnología y las redes sociales nos han permitido estar atentos a evento tras evento de lo que ocurre. Y como muchos saben, ha empezado a tomarse medidas estrictas por parte de países potencias para presionar a Rusia sobre su ataque a Ucrania. Lamentablemente las consecuencias que desencadena esta guerra o invasión, como otros señalan, tienen impactos que afectan económicamente no solo a estos países de Europa, sino también llega a nivel mundial y que seguro muchos ya han empezado a sentirlo o verse perjudicado de una u otra manera por los precios. En este episodio hablaremos de cómo afecta el conflicto de Ucrania y Rusia y cómo esto impacta al sector empresarial, la economía y los negocios, y a su vez buscar la forma de estar preparados y tomar ciertas acciones como emprendedor o empresario. Yo soy Carlos Minaya y este es La Firma Noble, un espacio donde se habla sobre emprendimientos, negocios y dinero con el objetivo de brindarte información y novedades en tu camino al emprendimiento y campo laboral. El 24 de febrero, las tropas rusas, por orden del presidente Vladimir Putin, invaden Ucrania, con el motivo de una defensa que amenaza la soberanía de Rusia y sus intereses, además de impedir que Ucrania se adhiera a la OTAN y la Unión Europea. Varias ciudades ucranianas que se vieron afectados por los bombardeos de las tropas rusas también se vieron afectados el comercio y las actividades operativas cotidianas. Ya más de 2 millones de ucranianos han huido como refugiados y otros se han quedado para ser parte de la resistencia contra el asedio de Rusia. Por otra parte, algunos países están apoyando con armas y provisiones a Ucrania frente a esta situación complicada que viene dejando ya más de 2.000 civiles fallecidos. Esta guerra, que muchos ya lo consideran así, no solo tiene repercusiones en los desastres y las vidas humanas de la población de estos países, sino que también tiene efectos en la economía y mercado que ya empezaron a manifestarse en muchos países del mundo. Para empezar, el occidente como Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá se pusieron de acuerdo para excluir a ciertos bancos rusos del sistema financiero SWIFT, que fue un duro golpe a las finanzas de Rusia, ya que esta dificulta sus operaciones internacionales, como por ejemplo los pagos por las exportaciones rusas. Hacemos un paréntesis para explicar un poco el concepto de lo que es el sistema financiero SWIFT. La red SWIFT, que sus siglas en castellano son la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, es el principal sistema de mensajería que utilizan los bancos para realizar pagos transfronterizos rápidos y seguros. Es utilizada por 10.000 entidades bancarias en más de 180 países y permite que el comercio internacional fluya de manera correcta. Bueno, cerrando el paréntesis de explicar qué es el sistema SWIFT. Con esta medida, Occidente busca de uno u otro modo presionar económicamente a Rusia para retroceder de su ataque. Hay que mencionar que dentro de estas medidas sancionadoras
son de carácter comercial, financiero y energético, como por ejemplo la paralización de los activos de Banco Central de Rusia y otros bancos públicos y privados. Desde ya la última semana de febrero empezaron a dispararse los precios de gas natural, petróleo y otras materias primas producto de la amenaza de la guerra, la cual también se vio reflejado en la escasez de granos y metales, que su impacto sería directamente en los consumidores y negocios que usan estas como insumos para sus productos o servicios. Rusia y Ucrania son grandes exportadores a nivel mundial de trigo y maíz, petróleo, gas natural y minerales como aluminio, níquel, paladio, materias primas que se usan en muchas cosas como automóviles, celulares y diversos artefactos. Si este conflicto se extiende en su duración, se prevé que duras repercusiones afectarán en el abastecimiento de alimentos y suministros de energías en muchos países. Rusia llegó a cerrar su espacio aéreo a 36 países, obligando a aviones de cargas a tomar otras rutas alternativas, teniendo que gastar más en combustible e incluso tener que llevar menos carga, causando cargos adicionales y percances en empresas. Según la Dun & Bradstreet, que es una compañía estadounidense dedicada al suministro de información comercial, riesgo y financiero de empresas, indica que los 5 mayores sectores del país, que comprenden el 80% del total de servicios, construcción, sector industrial, comercio y agricultura, que aproximadamente tiene más de 1.5 millones de negocios activos, y que alguna interrupción en las operaciones tendría un impacto en la economía global. Del mismo modo, Rusia tiene más de 3.5 millones de negocios activos en diferentes sectores, y las sanciones impuestas como la expulsión del SWIFT afectaría notablemente el flujo de caja de estas empresas. Como se comentó anteriormente, entre Rusia y Ucrania representan cantidades considerables de materias primas como exportadores, y esto hace que muchos países dependen de estas. Según sus estadísticas, 25 países tienen alta dependencia de trigo y molcajo, 24 países tienen dependencia de carbón, 16 de gases licuados y 10 de crudo. Entre ellas, gran porcentaje de países de Europa. Según los datos también de la Dun & Bradstreet, aproximadamente 375.000 negocios en todo el mundo cuentan con proveedores rusos, y Estados Unidos tiene la mayor parte, que sería el 90% de todo ese total. Por parte de Ucrania, se calcula que unos 241.000 negocios tienen proveedores ucranianos, y al igual que Rusia, Estados Unidos tendría el 93% de ese total. En esa línea, otros países también afectados considerablemente se encuentran Canadá, Italia, Australia, China y Brasil. En lo que afecta a cada sector en relación a materia prima, tenemos en el aspecto de energía. Según el Directorio General de Energía de la Unión Europea, Rusia provee aproximadamente el 41% de los suministros de gas natural a Europa, manteniendo en cierta dependencia a las naciones europeas. Una alternativa a ese problema podría ser el gas licuado, pero su gran demanda provocaría problemas de suministro e infraestructura, además de un alza en los precios en el mercado internacional. Otro aspecto son los metales industriales. Como se comentó con anterioridad, Rusia y Ucrania lideran la producción mundial de metales, en ellos el cobre, níquel, aluminio y hierro. Esa falta de suministros incrementaría su valor firmemente. Como se sabe, el níquel es una materia prima utilizada frecuentemente en baterías eléctricas de coches, así como el uso de cobre es parte de la fabricación de productos eléctricos y en su constante empleabilidad en construcciones. Así que todo negocio que necesite estas materias primas pasarán por un alza de costes y problemas en sus cadenas de suministros.
Otro sector afectado son las industrias automovilísticas y aeroespaciales de Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido, ya que dependen del titanio ruso y las alternativas de estas son muy complicadas. Un tercer aspecto son los productos básicos agrícolas. Entre las dos naciones, Rusia y Ucrania, suman 25% del comercio mundial de trigo, 80% de aceite de girasol y un 26% de la venta de maíz. En este primero, el trigo se ha notado en estas últimas semanas un incremento más alto, luego de más de 10 años. Regiones de Europa, Asia y Oriente Medio se verían mucho más afectados si esto se toma un panorama más duradero y conflictivo. No cabe duda que la producción de harina, panadería, bollerías, pastelerías y producción de bebidas son los sectores más afectados por la reducción de cereales. Otro aspecto que también se está dando en estas últimas semanas son el éxodo masivo de empresas. Como consecuencia de la presión económica direccionada por Estados Unidos y sus socios, el sector privado internacional también se ha sumado desde firmas de todo sector. Por ejemplo, Apple anunció suspensión de ventas de iPhone y otros productos en Rusia, así como también limitó Apple Pay. Empresas tecnológicas como Microsoft suspendieron sus ventas y servicios y Google eliminó medios estatales rusos de sus noticias. Facebook limitó la transmisión de la cadena de televisión de agencias rusas en redes sociales como Instagram y WhatsApp se bloqueó la red social en el territorio ruso. Samsung ya no hace envíos a Rusia por un tema de seguridad. Spotify cerró sus oficinas de Rusia y también la restringió accesos a contenidos publicados por medios estatales rusos. Coca-Cola y Starbucks anunciaron el cierre de sus operaciones. Ford Motor anunció que abandonaría el país, así como Toyota y Volkswagen ya pararon sus actividades en Rusia. Nike no puede garantizar las entregas de mercancías al país, lo cual limitó sus compras por su sitio web en Rusia. Visa y Mastercard ya bloquearon varias instituciones financieras rusas de su red. Grandes empresas energéticas como Royal Dutch Shell, ExxonMobil Corp. También afirmaron que suspenderían sus operaciones. La industria cinematográfica no se quedaría atrás y Sony Pictures, Warner Bros. Disney, Paramount Pictures, Universal Pictures detuvieron la distribución cinematográfica en Rusia. Industrias navieras como la danesa Maersk y la suiza MSC anunciaron una cancelación temporal del transporte de contenedores marítimos con excepción de alimentos y medicinas. Fabricantes de automóviles también se suman como Volvo Cars, General Motors, Harley Davidson y Jaguar Land Rover que ya cortaron sus exportaciones en dicho país. Son solo parte de la lista de empresas que se mencionan. Cabe señalar que hay más compañías dentro de la lista y otras que estarán sumando muy pronto de diferentes sectores. En Latinoamérica también se empezó a sentir el impacto de la invasión rusa. Si bien es cierto, la cantidad de negocios de Latinoamérica con Rusia no es tan grande en comparación con las naciones europeas. Si hay consecuencias negativas, por ejemplo, Moscú y Kiev compraban casi la cuarta parte de plátanos, bananas que exportan a Ecuador, y este conflicto supone un problema preocupante al país. Brasil es un país que importa gran cantidad de fertilizantes para la siembra de soya y otros productos de Rusia y China. Al solo tener un proveedor, tendría ciertas dificultades en su abastecimiento y producción. Esta preocupación también lo comparte Argentina, que es uno de los mayores productores de soya en el mundo, y también regiones agrícolas tradicionales en los países de Uruguay y Panamá. Según el economista especializado en América Latina, Nikhil Shangani, declaró en la BBC Mundo:
El comercio con Rusia y Ucrania representa menos del 1.5% de las exportaciones e importaciones totales de bienes de las principales economías latinoamericanas. Rusia exporta más productos a América Latina de lo que importa. México y Brasil, una de las mayores economías de Latinoamérica, son las que más importan de Rusia, entre ellas el acero, los fertilizantes, petróleo refinado. En los productos que más importa Rusia de América Latina están las frutas, verduras, carnes y pescados. En América Latina, países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que tienen un estrecho vínculo con Rusia, dependen de este por varios aspectos económicos en consecuencias de las sanciones de los Estados Unidos. Y ahora que Rusia tiene sanciones financieras por parte del Occidente, este panorama ocasiona una incertidumbre y preocupación por estas naciones. La situación global cada vez parece volverse más delicado. Según economistas, los precios pueden seguir en su tendencia de subida en las materias primas descritas y también en otras, ya que las cadenas de suministro se ve afectada desde el transporte hasta los medios de pago y accesos a ellos. Para ello, las organizaciones deben tomar medidas desde ahora dentro de su planificación estratégica y los riesgos que conlleva el contexto actual y futuro. Para ello, aquellos negocios que tienen proveedores en Europa se deben evaluar cuáles son los riesgos y a su vez analizar todos los cambios o posibles medidas que éstas tomen en relación al cambio de rutas, medios de transporte, sobre costos de envíos, entre otros. De esta manera, tener mapeado las debilidades y vulnerabilidades que se puedan presentar o se estén presentando y así incluir dentro de un plan de contingencia aquellas amenazas. Como se está observando países afectados en sus exportaciones, es recomendable que aquellas empresas dedicadas a la agricultura y tengan como cliente principal a Rusia en sus exportaciones, puedan ver algunas alternativas en otros países que también pueden requerir dichas demandas. Otro punto, como producto de su prohibición de importación de petróleo y gas y carbón ruso, provocará un abanico de oportunidades en el mercado global que sin duda empresas exportadoras de gas pueden aprovechar siempre y cuando analizando el alza de precios de la energía en las cadenas de producción y también considerar los costos, fletes en escenarios diversos. Otro aspecto que deben considerar las empresas es el impacto de la inflación. Ya anunció el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, que este conflicto desencadenará un shock para la inflación y la actividad económica. Esto evidentemente tendrá un mayor golpe en países que ya llevan una inflación alta y otros que todavía se están recuperando económicamente del problema de la pandemia. Para ello, las compañías deberán tener en cuenta de qué manera afecta la subida de precios en las materias primas que usualmente emplean en su producción, así como los fletes internacionales, si en caso es parte de sus procesos, y también cómo estos pueden afectar a sus stakeholders, en especial a sus empleados. Asimismo, es recomendable reforzar las precauciones ante ataques cibernéticos. En caso las empresas que tengan servidores o dependen de las nubes y bases de datos almacenados. En tiempos de conflictos y recesiones económicas es donde los líderes empresariales deben mostrar maneras de adaptarse, ya sea a través de formas creativas o innovadoras, para que la dirección del negocio pueda encontrar la manera de no verse afectado o salir de la crisis. Para ello, estar atento a las diferentes circunstancias y eventos, mantener un equipo en constante comunicación y trabajar en planes de contingencias y prevención pueden ser herramientas útiles en estos tiempos de incertidumbre y desafíos globales. ¿Y tú cómo crees que esta guerra puede afectar a la economía? ¿Qué consideras que se puede hacer como emprendedor o empresario para sobrellevar esta situación? Cuéntanos tu opinión. Escríbenos en las redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram, Spotify.
puedes encontrarnos como La Firma Noble y suscríbete para seguir brindándote contenido de interés y utilidad en tu camino del emprendimiento y campo de trabajo. Yo soy Carlos Minaya, me despido y recuerda que para lograr el éxito da siempre más de lo que esperas. Eso es todo, cuídate y que tengas un día productivo. Hasta la próxima.